Izaga, todo. El monte Izaga, y sobre todo San Miguel, yo creo que siempre ha sido una referencia. Cualquier cosa que pasaba, que no llovía, ya estaban arriba. Que tenía una epidemia, ya estaban arriba. A pedir, normalmente, no sé si a dar gracias, pero a pedir. De Ardanaz subían el día que era, siendo nuestros queridos, el más importante del año, porque subían del Valle de Lónguida, el día que llamaban Astegaiz, seguramente de alguna epidemia, pues subían de todos los pueblos del valle y de Ardanaz subían a la ermita. Era el día que más gente veíamos. La leña es el único monte de leña, podríamos decir, que estaba regulada, que estaba perfectamente determinada. Incluso el ganado entonces hace años, como estaba todo limpio, pues podía pastar dentro. Ahora está muy cerrado y no se puede, ¿no? Sale algún hongo. En una parte que era un antiguo pueblo y luego es una finca forestal, Muganta Ardanaz, que se llama Izanov, ahí hay en Pinar, y pusieron todo pinos, entonces ahí salen muchísimas setas que seguimos yendo a coger. Parece que es uno de los hayedos más meridionales de Navarra, tiene unas hayas, no son unas hayas como las de Irati, no nos engañemos, pero bueno, tiene un cierto porte, pero hay roble, haya, dependiendo de la altura y de la orientación. Y es curioso. Una orientación norte puede haber hayas y la orientación este hay roble, ya no, pues porque es una zona límite de todo. Hay zonas de muchos avellanos, hay servales, hay bojes, muchísimos que siempre se cogían pues como para las alubias verdes, para los tomates. Siempre se ha subido, para todo se subía. Hay gente que sigue subiendo todos los días, suben a pasear. Y para nosotros, Izaga es, te levantas y miras, si viene una tormenta y dices, a ver de dónde viene, si viene de este lado o viene del otro. No es en la zona que más buitres hay en términos absolutos, pero en términos relativos, por extensión de roquedo, seguramente es el roquedo más poblado de buitres de Navarra, que es como decir España o del mundo, seguramente, ¿no? Del buitre leonado. He llegado a ver a un posadero que planta huesos, hay águila real, no te digo nada de milanos, que llamamos abadejeros, el belcha y el real, las rapaces más pequeñas, que llamamos dorrapiños, alcotanes, ese tipo de aves, galforros. O sea, tú miras al cielo en Ardanaz, es difícil no ver o una rapaz o un buitre. En los años 60 mucha gente se marchó, o nos tuvimos que marchar, por acabó aquello de la agricultura, a Pamplona. El que venía a Pamplona pillaba un piso y decía, se ve de la ventana del cuarto esta Izaga. Yo creo que ya estaba más feliz.